Pero miren, esto está más interesante porque es un 25. Ah, mira, salió. Y sí es una moneda. ¿Qué es? Ah. ¿Qué tal, chamacones? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva aventura. El día de hoy estuvimos con nuestros amigos Ana y Chris, que nos invitaron a conocer un lugar muy antiguo en el estado de Aguascalientes. Para empezar esta aventura, primero hay que darle energía al cuerpo, por lo que llegamos a desayunar unas ricas gorditas con queso y guisado. Obviamente yo me pedí una de papitas, una de prensado, que se está viendo ahí, miren nada más, qué rico, de prensado rojo porque no había verde malamente, pero estuvieron deliciosas. Una vez que desayunamos, procedimos a movernos hacia el punto de búsqueda. El plan era revisar unos cuartos de adobe que se construyeron a principios de 1800, donde según nos contaron, el dueño solía guardar su dinero en diferentes sitios en su propiedad, pero se le olvidaba dónde los guardaba. Así que si tenemos suerte el día de hoy, vamos a encontrar algo de su dinerito. Acompáñenos en una aventura más, aquí en Bander Detector. Bueno amigos, vamos a ver aquí adentro. Esta es una finca vieja, obviamente ya le pusieron aquí el cementito que se le pone, pero realmente eran fincas de adobe. Ya le cambiaron obviamente el techo, lo reforzaron. Son cuartos, creo que si la memoria no me falla, me decían que como de 1820. Ahorita confirmo bien el dato, pero obviamente pues ya le metieron aquí mano para usarlo como cuarto, para guardar unos botes, unas mangueras, pero lo que está dentro sigue siendo el adobe. Y vamos a pasar el detector justamente porque mencionaban que la persona que vivía aquí antes llegaba a guardar cosas, llegaba a guardar un poquito de dinero, y de repente que se le olvidaba dónde lo guardaba. Entonces seguramente era en la parte de afuera, pero por si sí o por si no, también vamos a pasar el detector en las paredes, que como saben siempre es muy complicado. Y ya yo les voy a marcar aquí el punto a nuestros amigos, y ya si ellos desean escarbar, ya se los dejaremos a ellos. Si se animan, si vemos algún lugar muy bueno, pues ahorita también le echamos un montón. Dicen que a ver si a lo mejor puede ser un tubo o algo. Bueno, ya entramos a este otro cuarto. Estuvimos buen rato, unos 30-40 minutos, con el detector pasándolo en las paredes, pero la verdad es que no sonó ni una sola marca rascable, ¿no? Se oía muy basuriento, nada finito, como suele escucharse cuando de verdad hay algo, aunque sea una tuerca o una lámina o algo, se queda fijo, y aquí no fue el caso. Y ahí pasamos el detector porque un vecino de ella afirmaba haber visto lumbre que le salía ahí, cerca de esa esquina. Y inclusive rompieron el piso los vecinos para ver si encontraban algo sin el permiso de la dueña, y lo volvieron a reparar, ¿no? No hagan eso, chamacones, no se metan a propiedades privadas a romperles si no cuentan con el permiso o la autorización de los dueños. Yo pasé el detector y pues no, obviamente no pitaba nada fijo. Vaya a ser que se caiga. No, o sea, sí, es una realidad. Sí, ¿verdad? Y aquí hay un buen de mugrero porque la doñita tenía mucho mugrero. Ok, las telarañas. Sí, es que se ha metido el agua por la lluvia. Bueno amigos, pues ya salimos de los cuartos. La verdad estuve intentando buscar una marca, quería rascar una marca en una de estas paredes porque pues ya que está tronado el cuarto, inclusive hasta con un poquito de miedo de que se nos vaya a caer. Pero quería rascar algo, a ver si salía algo, alguna cosita, aprovechando que pues van a tener que pues, restaurar completamente estos cuartos. Pero bueno, ahora vamos a venirnos a la parte de afuera. Y por aquí
tenemos nuestra primera marca buena. Y el día de hoy tenemos a nuestro buen ayudante, el buen Chris, que por ahí estuvimos en una casa en el centro hace un tiempo, también intentando encontrar algo interesante. Pero miren, esto está más interesante porque es un 25 casi a ras de suelo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, mi Chris, hay que ver. Machete, ¿dónde mero? Mira, te voy a pasar el pointer. A ver si prende, ¿por qué no prende? ¿Qué? Si no, nos tenemos al pollo. Ah, ya prendió. Ya prendió. Mira, mi Chris. Te voy a marcar dónde. Hay que ver dónde es la... Mira. Es como que todo esto Es exactamente ahí. aquí vibra. ¿Vibra aquí? Ahí. A ver, échale ahí un... Ya no vibró. Sí, tienes que pegarlo más hacia el suelo, ¿eh? Aquí. Sí, ahí donde te lo marqué, ahí es. Exactamente. Aquí, mira, sí. Muy bien. Ahí. Échale ahí con el talache, chamacón. Pégale como por acá para que se entierre y no marques, no le pegues a la... Ah, mira, salió. Y si es una moneda. ¡Ah! Oye, Primera marca. Excelente. Iniciamos muy bien. A ver, límpiala, a ver qué es, chamacón. A ver. Primera marca. Primera marca y salió una moneda. No pensé que fuera a salir una moneda tan rápido, ¿eh? Después deje que traiga el agua al Chris para limpiarla. Muy bien, chamacón, muy bien. Podría ser un porfiriano, ¿eh? Puede ser un centavo porfiriano. Creo que va a ser un centavo porfiriano. Es el águila de frente, Sí. me parece, en vez del águila de perfil actual. Sí, va a ser un centavo porfiriano. Debe ser como de 1880, 1870. A ver, déjame ver si con los guantes le puedo... Excelente. ¿Qué tal, mi Cris? Acabo de Excelente. encontrar Bien. Buena y primera en la moneda. primera. Excelente. Muy bien. Yo te dije, aquí afuera es donde rico. vamos a encontrar. Sí, no, aquí afuera es donde vamos a encontrar, ¿eh? Tío, los cuartos seguramente ya estuvieron bien buscados. Y a lo mejor no había nadie que guardara cosas ahí. Pero aquí tenemos un porfiriano, amigos. Un porfiriano, justamente sí es un centavo porfiriano, pero no se alcanza a ver la fecha. Pero anda por ahí de 1870, 1880, ¿eh? La primera monedita antigua. Bien, tu chamaco. Vientos. Muy bien. Tenemos una segunda marca aquí, luego. Mira. Y sí está perdediza un poquito la marca, ¿eh? Puede ser basurita. ¿Le limpio? Agarra un puño y en la mano lo checas a ver si te tocan el... Eso. Ahí está. Una pultada. De una moneda de 1800 a una pultada actual. Nada. Y esta, pues nos la llevamos, chamacón, para que no se vuelva a enterrar y ir limpiando la zona de poquito en poquito. Ah, ok, ya. Así que ir haciéndole. Y pues como siempre, amigos, a tapar sus agujeros. Tápenlos, no sean puercos. Siempre tapen el agujero. Que pita muy bien. Esta pita 21, 22. Pita bien, pita muy bien. Entonces, mira, déjame. Hago aquí espacio. Y le doy con esto. Está exactamente ahí donde está la esquinita. Sí. Ahí, no. ¿Qué es un casquillo? No, ¿qué es? Un pedazo de plomo. Sí, de una balata. De una balata. No, para los coches, para las... el balanceo, creo, de unos coches, ¿no? No sé, ahora sí que tú Como eres el plomo. experto. Como el plomo. Sí. Sí, eso pitaba muy bonito. ¿Y la pasas solo aquí el detector? 21-20. Híjole, pensé que venía que seguía. Echanos y nos llevamos la basura, chamacones. Ahí está, creo. Ahí está, ahí ¿Este? está, sí. ¿Qué es? ¡Es una pistola!
¿No? ¿O qué es? No, no sé. Es como de una pieza de una máquina. Como que esto se movía así, mira. Bueno, vamos a seguirle quitando. Ah, No. pensé que es un revólver. ¿Qué es? ¿Ya ¿Sabes viste? qué? Creo que es la que le llaman que la pichancha donde va el tinaco. La piececita esta. Bueno, ahorita le ponemos agüita y le sacamos. ¿Qué podría ser? Porque no trae, o sea, como de las máquinas antiguas que traían un grabado. Sí, sí, sí. O que eran de fierro fundido. Bueno, a ver, vamos por agua. A ver qué es. Miren, chamacones, nada más. Pues por eso la detectaba, porque estaba bien profunda. La detectó como a 15-20 centímetros. ¿Qué es? A ver en el chat. Ahí déjenos, chamacones, en el chat. ¿Qué creen que sea esto? Obviamente lo voy a limpiar y les pongo la fotografía ya que esté bien limpiecita. Estaba pesadita, ¿eh? Estaba para el kilo. Exactamente aquí, un 19. Ay, una tapa de foco. No, esas cosas como suenan bonito también, Chihuahua. Nos quedamos viendo la concholata y el foco, mira. Sí. Qué va, mi Cris. Sí, porque no nos va a sonar cuando estés pasando. Sí, estamos limpiando, lo bueno que estamos limpiando. 22, 24, 21, 23, buena marca. Una está aquí, chamacón. Ahí, mira. Chícale, a ver si ya salió. Anda afuera, ¿eh? ¿Y qué es? ¿Es esa? Ah, sí. Es de una... ¿Esto qué tiene? Porque esto tiene nombre. Es una plaquita, ¿ok? No, ¿sabes qué? De un cierre. Ah, de un cierre. De un cierre. Se ve la... Kirkland. Ese es del Costco, ¿no? La marca de Costco. Kirkland. Bueno, por aquí ya anduvo una maleta. Aquí hay vestigios de que hubo un viaje. Eso. En algún lado. Échala. Bueno, emoción. Lo bueno es que están saliendo cositas, ¿eh? No es puro alambre y colcholata como siempre. Un asador colonial, amigos. 18-19. Nomás está medio complicado de encontrar y pícale con el pointer a ver si te pica. Sí, ve. Está muy pegada a los ladrillos. Sí. Ahí está, es un pedazo de fierro. Sí, Una varillita, un pedazo de varilla. Ay, sí, bueno, de todo, hay de todo. Exactamente abajo de esta raíz. Porque ya le agarré la onda acá de cómo darle. O sea, de no darle tan fuerte. Ahí está, mira. Y Otra mira moneda. nomás. Otra moneda. ¿Qué va a ser, Josefa? Yo creo que debe ser una Josefa, ¿eh? Justamente platicábamos en la mañana de eso. A ver, ojalá sí. Bueno, ojalá no sea, ojalá sea otra cosa. Pero creo que sí va a ser una Josefa, ¿eh? Sí. Sí, creo que es una Josefa. Quiere decir que sí. Sí, es una Josefa. En la mañana venía platicándoles de lo de las Josefas, ¿no? Que las Josefas son como que hay otra Josefa. Más. Ojalá fuera la Josefa del 52. Pero no, es Josefa chiquita. Es Josefa chiquita, debe ser del 60 más o menos. Mira, a ver si le ves la fecha, mi Cris. Ya la limpié yo un poquito. ¿Qué la trae, no? 1900, se ve el 1 y el 9, pero... ¿79, no? 1979. Sí. Mira, casi la del año de nacimiento mía.
Sí. Tu primera Josefa encontrada, mi Cris, aquí ayudándonos. Excelente. Una de tantas. Una de tantas. Una Josefa. Vamos a echarle. Para usted a seguirle. Tenemos ahí una marca muy buena. Lo recorro para arriba y luego para abajo. Para más o menos ver dónde empieza a pitar la bobina y dónde termina. Entonces, en teoría aquí es la mitad. Ajá. Y ahí nos da, fíjate, un 23, 25. Y nos da 1, 2 triángulos de profundidad. Si me hago para arriba, salen más cuadritos. 4 triangulitos, mira. Aquí. Ya, sí. Si me pongo a nivel de suelo, es la profundidad. Ok. ¿Cuánto es cada profundidad? ¿10 centímetros? No, al menos. Por Pero ejemplo, te marca, pues, que... mira, aquí da 4 triangulitos, ya de estar a unos 15 centímetros de profundidad más o menos. La marca. Entonces pues aquí está, Jonathan, mira. Pásale el pointer. El tititit es porque está diciendo, no me han apagado. Ahí está, mira. El pitido es bueno, es limpio y es una marcación buena, alta, brincona, Si se hubiera mantenido un poquito, diría es Josefa. Pero no, brincó un poquito, entonces hay posibilidades, amigos, de que sea algo más, A ver, pasarle el pointer, a ver si si está cargando un poquito más a la izquierda. A ver. Ahorita no se ve nada, ¿verdad? No, a ver, pásale. Y no me gusta que esté haciéndose profunda, ¿Por qué? Porque decía que estaba muy al ras. Y no voy a hacer una lata de cerveza. A lo mejor está cargada en el muro de la izquierda. Ándale, exacto. Ya salió. Ya salió, ya está acá atrás. Ya le echaste en algún lugar. Que no, mi querido, no se deja. Esta cosa juega con nuestros sentimientos. Te voy a enseñar la técnica, chamacón, para que no sufras. Mira, si quieres te cambio. Ahí está. Mira. Lo que tienes que hacer es agarras el puño y lo pasas aquí. No. Si no pita, lo haces para un lado y agarras el otro puño. A ver, pásale por aquí. ¿Es eso? Ah, sí, mira, es eso. ¿Qué es? Ah, no. Ah, no manches, no. Por un momento pensé que era una macuquina. Pero no, es como un aluminio. Sí,
Sí, porque no está muy pesado. Sí, no. No, por un momento pensé que era una macuquina. Sí, como que de alguna No olla, ¿no? manches. Sí, de algo que se rompió, de algún sartén, no sé. Sí. No manches. Casi. No, pensé que le habíamos dado una macuquina. Casi. No, y no trae nada. Grabado. No trae nada. No, Lolo se ve que está así como brillosito, como aluminio, como, no sé, un material actual. No. Bueno. Vamos cerca. Ya nos dimos una idea cómo sería una macuquina, que Sí. dices que no es. Sí, no es es que de redonda. verdad tiene toda la forma, ¿eh? Tiene toda la forma. Ay, bueno, sigamos. Tenemos un 26-28 que suena bien bonito, limpio, agudito, sabroso. Y no está muy profundo. Así que vamos a ver las manos santa de Chris. A ver si saca la macuquina dorada. A ver qué puede ser ese 28-26. Tengo curiosidad, porque es un tono muy alto, muy limpio, pero muy alto. ¿Ya salió? Ya salió. Una placa, ¿eh? No sé qué. ¿Made in China o qué? Es un llavero. ¿Es un llavero? Es un llavero. ¡Ojo! Ahí está una ¿De ciudad. Chihuahua? No, No, Chicago. Chicago. Uy, El de la maleta. Es el de la sí, maleta. maleta. Es el de la maleta. Aquí dejó vestigios de que viajó a Chicago y dejó su maleta desarmada. Pero, en peculiar, Made in China. Made in China. Ok. Bueno, anduvo en varias partes del mundo el señor. Exacto. Oye, qué guapo está el llaverito, ¿eh? Sí, fíjate que yo creo que ha de ser un llavero, pues algo antiguo, porque ya no he visto yo de este tipo. Ya son unas plaquitas súper delgaditas. Ujú. Entonces, de estos llaveros sí, no he visto. Bueno, ya tenemos un llavero de Chicago. Llavero de Chicago. Quien no ha viajado a Chicago, yo creo que el chamacón lo va a rifar en un día de estos. Exacto, lo podremos por ahí. Como ven, amigos, un saludo a toda la banda que nos ve allá en Chicago, por cierto, ya en Estados Unidos. Les mando un gran saludo a todos los chamacones. Y pues bueno, let's go. Parece como un tractorcito, como de un carrito de juguete. Una a lo trimoto. mejor. ¿Una trimoto? Sí, que traía las dos llantitas atrás y la otra aquí adelante. Y aquí está donde entra el manubrio Ey. para la otra llantita que va aquí adelante. Mira. No está por ahí, no está. ¿Qué va? Bueno, un juguetito, chamacones. Un juguetito a la colección. Un chamaco nos hizo la broma. Miren, aquí nos encontramos ahorita un 22-23 que suena muy bonito. Esperemos que no sea como los últimos 20 alambres que hemos sacado y tornillos y clavos de las últimas marcas. Ya nos toca otra vez sacar algo. Empezamos muy rápido y empezamos muy bien, ¿eh? Entonces, a ver. ¡Ah, aquí está! ¡Oh, una cucaracha! Una cegueta. ¿No es un transistor? No es cucaracha. No, es un chip. Sí, es un chip, no digo un transistor, un chip. Un chip de computadora. Un chip de De computadora. los antiguos habitantes, ¿eh? Las tecnologías de otra década, de otra época. Sí. Sí, pitaba muy bien, dije, no puede ser un alambre, o sea, no. Marcaba mucho. De que no es un Pentium o algo así. Ándale, si es un Intel todavía vale un varo. Todavía en silicio. Híjole, pensé que sí iba a ser una monedilla. Digo que ahí por la composición que tiene de materiales, ¿no? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí el Vander saludándolos en vivo y en directo desde el Command Center que tenemos. Oigan, les quiero nada más comentar rápidamente, antes de seguir con el video, que viene la parte bonita, les voy a mostrar la hacienda. Les quiero platicar que justamente he estado trabajando en el canal, estoy viendo qué hacer para no abandonar el canal y solamente subir 3 o 4 episodios de detección al año. Creo que es mejor que genere contenido más continuamente, aunque sea 2 o 3 veces al mes, pero esto hace que no el contenido vaya a ser siempre de detección de metales, porque pues para mí es muy complicado salir a detectar, por el momento no tengo yo vehículo, entonces en bicicleta a moverme, no, pues está súper canijo, ¿no? Andar en bici a lugares lejanos cargando todo el equipo, entonces sí, espero tener la oportunidad de salir una vez al mes, 2 veces al mes, una vez cada 2 meses, ya veremos de detección.
pero voy a empezar a subir otro contenido aquí al canal. Y es por eso que ya no sé si al canal seguirle llamando Bander Detector, que el canal estaba orientado 100% a la detección de metales. Ahora que se me complica un poco, yo siento que el nombre ya no me ayuda tanto, porque a lo mejor el contenido sería solamente el 25 o el 30% del canal a detección. Entonces he estado buscando algunos nombres. Aquí les voy a dejar algunos que se me han ocurrido. Les voy a dejar la opción 1, 2 y 3 aquí adelante. Y en los comentarios ustedes escríbanme un comentario, como siempre, los saluditos, lo que les guste del video, los hallazgos. Si me quieren platicar algo, que les mande un saludito o algo. Pero además agreguen cuál es la opción que les gusta a ustedes para el nombre del canal. Quiero tomarlos en cuenta. Yo ya casi decidí uno, pero quiero ver que realmente haya sido el que le gusta a toda la comunidad. Entonces les voy a dejar aquí 3 opciones y voten, amigos. Escriban en su comentario y al final de su comentario déjenme 1 o 2 o coméntenme el número 1, 2 o 3, dependiendo de la que les guste, ¿vale? Y pues nada, vamos a seguir viendo el video. Pues vamos a darle, amigos, ya estamos aquí. Vamos a aprovechar un ratito a ver si tenemos un poquito de suerte. Mira, vente aquí, mi Cris, a esta mejor. Porque ella no lo agarra. En medio, exactamente en el medio de la bobina. Lo puedes como hasta medio. Y que es una abrazadera, No, de una botella. una tapa de una botella. Una tapa de una botella. Y es que de esas va a haber muchas aquí. Pues no la llevamos, chamacón, échamela para echarla aquí a la basura, mira. La otra marquita te da un 19, 20, algo así más o menos. Ahí está, ya lo tienes en la mano. Y un tornillo que en un tornillote, pero de qué. Chale. Corcholata. Tapa. Échamela aquí, me la echo a la basura, chamacón. De una Caribe Cooler. Caribe Cooler, patrocínenos. Sí. Ya salió, ahorita vamos a ver qué es. Lo que sí, amigos, es que ya viene la lluvia. Se escuchan truenos de ambos lados, para allá y para allá. Así que no sé cuánto rato le daremos. Pero bueno, hoy veníamos a conocer un poquito aquí el punto. Y en época de sequía, que ya ha bajado la hierba, seguramente volveremos por aquí. Confiemos. Nosotros podemos llevarnos alguna otra cosecita más, a otros 5 pesos. Bueno, voy a ver si encuentro marca lo que Cris encuentra ahí. Las marcas que le hacen batallar, el pollo lo hace batallar bastante, y las marcas. No, ya no está. Por ahí está mi Cris, por ahí está mi Cris. Sí, otra moneda. ¿Otra moneda?
¿Actual? Sí. Ah, la de 50 centavos del 2007, ¿o qué dice? 2007. 2007, sí lo vi bien. Otra moneda tenemos. Bueno, pues ya menos otra monedita. Se te concedió la otra moneda. Queremos 5 pesos mínimo, no 50. Y así fue, amigos, como con esa última marca pues nos despedimos, porque la verdad la lluvia ya la teníamos rodeándonos y ya eran cerca de las 4 de la tarde en ese momento. Nos aventamos toda la mañana, pero bueno, sin duda un buen lugar al que deberemos regresar ahora que baje un poco la hierba, porque la verdad pinta muy bien ese sitio. Chamacones, pues nada, me dio mucho gusto haber estado con ustedes en un video más. Pórtense bonito, cuídense mucho, ya se lo saben, y nos vemos aquí en el canal para más aventuras en Wander Detector. Hasta la próxima.